Esta emisora les da la bienvenida al programa Encuentros con la Filosofía, para conversar poniendo en duda nuestras certezas, con la participación abierta de profesores de la Universidad Politécnica Salesiana, de la Universidad Central del Ecuador, de la Universidad Andina Simón Bolívar. Encuentros con la Filosofía. Se difunde semanalmente por las emisoras universitarias Infinito Digital, Voz Andina Internacional y Radio Faxo. Abrimos nuestros micrófonos. Bienvenidos y bienvenidas al programa semanal Encuentros con la Filosofía. Les saluda Edison Aguilar Santa Cruz. Esta semana nos encontramos en la serie temática Dialéctica. Una serie temática tiene el propósito de acercarnos a temas filosóficos poco conocidos o ignorados para propiciar diálogos con otros saberes, sentimientos, conocimientos y otros territorios de pensamiento. Saludamos a Tito Chela en la cabina de Radio Voz Andina Internacional. Agradecemos y saludamos cálidamente al invitado de esta semana, Carlos Rojas Reyes, quien es un estudioso del pensamiento marxista, especialmente en la reconstrucción de la dialéctica de El Capital. Además, enfocado en repensar la conciencia de clase desde una perspectiva contemporánea. Junto con esto, estudia estética y ontología del pensamiento andino. Doctor en Estudios Culturales Latinoamericanos, ex docente de Filosofía en la Universidad de Cuenca y en la Universidad de la SUAY. Sus publicaciones: Introducción al Pensamiento Marxista, Tiempo, Sujetos y Conciencia, Estéticas Caníbales, 3 volúmenes, Ontología Amerindia. Carlos Rojas, como parte de la serie temática Dialéctica, continúa la presentación de Dialéctica Negativa. Hoy nos presenta a Roy Bhaskar. Bienvenido, Carlos. Buenos días, gracias. Bueno, para trabajar hoy día este autor poco conocido en el ámbito latinoamericano, pero yo creo que muy importante desde la perspectiva dialéctica. Bien, entonces empecemos preguntando ¿quién era Roy Bhaskar? Bueno, Roy Bhaskar era un intelectual británico y es conocido sobre todo porque él estuvo en la formación y después en el desarrollo de lo que se conoce como realismo crítico, una corriente muy importante en el pensamiento contemporáneo, y como parte de ese desarrollo de esta corriente, como digo, que es enorme y muy importante, él introdujo y trabajó la dialéctica, que es entonces una parte nuclear, una parte central, como él mismo decía, de su sistema mucho más grande y mucho más general. De hecho, yo creo que su libro, Dialéctica, El pulso de la libertad, es clave, muy importante, desgraciadamente no traducida al español. Ha fallecido hace pocos años. Entonces, ¿cuál fue su aporte a la dialéctica? ¿Es necesaria una dialéctica sistemática? Yo creo que, como preguntas tú, el núcleo de su propuesta, que es la dialéctica de las ausencias, que ahora vamos a conversar detalladamente, está en este enfoque sistemático de la dialéctica. En el campo de la dialéctica del siglo XXI, yo creo que hay, y en el pensamiento en general, esa contraposición extremadamente fuerte entre estructura y proceso, entre proceso y sistema, que causan esta tensión. Yo creo que como decía Foucault, el siglo XXI va a ser deleuziano. Ha habido un predominio bastante grande
de los enfoques procesuales, relacionistas, relacionales, si se quiere decir, que vienen de esa matriz de Deleuze y de Guattari, ¿no? Todo es proceso, todo es relación y es, digamos, una reacción a todo lo que fue el pensamiento estructuralista de los 70 del siglo pasado. Entonces, en contra de la reacción estructuralista se lanza esta corriente que, como digo, ha sido prioritaria largamente en el pensamiento. Frente a esto, también este debate penetra en el marxismo y hay marxismos relacionales. Jameson mismo adopta muchas veces esta posición de todo en la dialéctica es proceso y relación y se deja de algún lado el tema del sistema. Sin embargo, como hemos mencionado ya en otras veces, el hecho de la aparición de la edición crítica del Mega 2 de las obras completas de Marx y Engels, que empujó una renovación del pensamiento marxista, se vuelve a colocar el gran debate entre sistema y proceso, entre estructura y proceso, si tú quieres. Y creo entonces que se desarrolla en las visiones marxistas y se trata de mostrar cómo en Marx hay un pensamiento sistemático, no solamente es una obra inacabada, porque no la puedo terminar, sino que ahí hay también un pensamiento, si tú quieres, más que estructural, sistemático, hay un enfoque sistemático. Por ejemplo, Reuten, un investigador holandés, tiene un tomo enorme para mostrar el carácter sistemático de la economía política que se continúa con una teoría del Estado. Y Fred Moseley, un investigador marxista norteamericano, ha mostrado cómo toda la estructura de la mercancía, el dinero y el desarrollo, esto también deben ser tratados desde un enfoque sistemático. Yo creo que el gran aporte de Bhaskar está en mostrar que es posible combinar los dos enfoques adecuadamente. Es decir, que necesitamos una dialéctica sistemática, pero que eso no significa rechazar la procesualidad, rechazar el movimiento, rechazar la transformación, sino mostrar que justamente y precisamente son los procesos dialécticos los que producen estructuras y sistemas. Y los sistemas son históricos, cambiantes, pero claro, permanecen durante una cierta trayectoria. Nosotros estamos viviendo en esta época del ascenso del fascismo y aunque día a día o mes a mes cambien las cosas, hay unas constantes que están ahí, que son estructurales. Estamos sometidos a estas condiciones estructurales del capital inevitablemente, aunque haya procesos que lo vayan modificando. Es decir, el centro que creo que hay que resaltar mucho es en señalar que en cualquier comprensión dialéctica de la realidad uno tiene que ver los dos aspectos, ver los procesos sociales, políticos, económicos de cualquier fenómeno, pero también las estructuras resultantes de estos. Bien, estamos en dialéctica negativa y dentro de eso se establece por parte de Roy Bhaskar la dialéctica de las ausencias. ¿Cuál es el papel epistemológico y ontológico de la negación? Bien, yo creo que este es, como digo, el núcleo del pensamiento de Roy Bhaskar, y Roy Bhaskar lo que hace es colocar en el centro de su pensamiento la noción de ausencia. Y como has preguntado, esto tiene tanto un componente ontológico y un componente epistemológico. Cuando hablamos de componente ontológico quiere decir que la negación y la ausencia, que es la manifestación de la negación, existe realmente, efectivamente se da. Está en la realidad. En la realidad hay algo que está ausente. Es decir, hay un pasado y un futuro que
sin el cual no podemos comprender nada, no podemos hacer solamente un corte sincrónico, sino tenemos que ver qué es lo que hubo antes, qué es lo que viene después, y claro, lo que hace Bhaskar es invertir el proceso, y en vez de decir que lo que está aquí actualmente es lo más importante, no dice lo más importante es lo que no está. Es lo que falta, es lo que está ausente, y lo que está ausente es lo que mueve el mundo, lo que transforma el mundo, lo que permite que la realidad sea realmente dialéctica, es decir, toda, de otro modo, para decirlo quizás de manera más clara, ¿no? Toda presencia está rodeada, está cercada por una serie de ausencias. Es decir, todo lo que somos tú y yo en este momento significa también, por ejemplo, todas las opciones que pudimos tomar y no tomamos, y que nos define, porque nosotros elegimos esto, o nosotros o las sociedades. Pero también nosotros nos definimos por las perspectivas que tenemos hacia adelante, como la sociedad misma, ¿no? Hacia dónde estamos yendo. Entonces, estos dos elementos temporales de la ausencia que están realmente en la realidad, están configurando en la realidad. Y luego eso significa que nosotros, desde la perspectiva del conocimiento, es decir, epistemológica, tenemos que comprender eso. No podemos simplemente decir, vamos a entender el presente. Tenemos que entender qué es lo que ha producido ese presente, qué es la serie de fenómenos, cómo es que hemos llegado hasta acá, cómo es que hemos llegado hasta el ascenso del fascismo en todo el mundo. ¿Cómo hemos llegado? Sin eso uno puede hacer las constataciones que quiera, pero no va a poder comprender la realidad. Y luego, bueno, esta realidad tiene, digamos, hay un hueco, si tú quieres, porque va a ir hacia algún lado. Y allí va a entrar después, veremos, el tema de la libertad, que creo que es lo que está ahí. Entonces, para sintetizar, lo fundamental en Roy Bhaskar es invertir la relación entre presente y ausencia, y decir que la ausencia es el núcleo tanto real como cognoscitivo de todo lo que existe. Bien, entonces, ¿qué entiende Bhaskar por negación real y negación transformativa? ¿Cuál es la relación entre presencia y ausencia? Ya, yo creo que allí, para ir entrando entonces en el tema, hay que mostrar que para Roy Bhaskar lo fundamental es señalar la profunda contingencia de lo real, es decir, digamos, la relación entre real y el presente no solo es una relación, dijéramos, de causa-efecto o de futuro, sino que tiene que ver también con el tema de la transformación. A ver, me voy a explicar sobre este tema, ¿no? Yo creo que cuando nosotros ponemos la ausencia, que es una forma de negatividad, de manera prioritaria, lo que hace la ausencia es una crítica profunda del presente. Digamos, pongamos los dos escenarios. Un escenario donde tú no tomas en cuenta las ausencias y las negatividades, y un escenario donde sí tomas. Cuando tú no tomas en cuenta la ausencia y la negatividad, entonces haces una descripción fenomenológica de toda la realidad y muestras cómo a esta realidad le está pasando estas cosas. Digamos, hay un cambio climático, hay una destrucción de la naturaleza, la especie está en riesgo, los problemas sociales son gigantescos, vivimos una crisis a nivel planetario. Y bien, eso seguramente está correcto. Pero cuando tú introduces en el otro escenario la noción de ausencia, tú lo que estás haciendo es mostrar las deficiencias profundas del presente. En realidad, la dialéctica de Roy Bhaskar es una crítica radical del presente, del presentismo. Entonces, esa crítica radical del presente se pregunta, ¿qué es lo que le falta al presente? Entonces, al presente le falta
democracia, y le falta libertad, no en el sentido de los libertarios, sino no la libertad absoluta del mercado, sino la libertad efectiva de la gente, de poder optar en igualdad de condiciones. Entonces, claro, nosotros le damos demasiado valor al presente, dijéramos, tenemos una especie de fetichismo del presente, y Roy Bhaskar va a decir, pero nosotros justo ahí tenemos que introducir y preguntarnos en cada caso qué es lo que le falta a ese presente. Hay que tomar en cuenta, y yo sí creo que es importante decir que en las corrientes filosóficas se ha exaltado muchísimo el presente o el presentismo, incluso por mencionar cosas, digamos, del área del arte, de la estética, de la belleza, y la obsesión por el presente es completa. No solo existe lo que está ahí en este momento, como la obra efímera, no solo vale esta obra de arte que dura 10 minutos, ¿no? La banana pegada en la pared que después quitas y te la comes. Y eso es hoy en los mundos de las artes escénicas del teatro, esta exaltación del presente. Esto viene muchísimo también del pensamiento deconstructivo como Derrida. No me puedo extender sobre ese tema, pero yo diría que la crítica de Roy Bhaskar no es una crítica abstracta, sino que está apuntando, como hace a lo largo de toda su obra, debatiendo con las corrientes más importantes del pensamiento y diciendo, no, tiene que haber una crítica radical de la insuficiencia del presente, porque si no hay esa crítica radical, no hay futuro. Y esto yo creo que es importantísimo en Roy Bhaskar. Entonces, habías mencionado ya a la libertad. Entonces, la pregunta es, ¿qué tiene que ver la libertad en este contexto? Sí, nos habías dicho que su libro se llama Dialéctica, el pulso de la libertad. ¿Es esta una crítica al presente? Claro, es una crítica al presente, pero también, dijéramos, muestra, retomando de alguna manera a Sartre, recuerda muchísimo a Sartre en muchísimas cosas, su pensamiento, ¿cierto? Aunque lo cita muy marginalmente, pero yo creo que el tema de la libertad va a ser fundamental para él, toda esta larga dialéctica, porque es una comprensión de los procesos físicos, naturales, sociales, una dialéctica sistemática, comprensiva, totalizadora, si quieres, pero que no deja de estar orientada políticamente. Entonces dice, cuando nosotros mostramos un presente que es efímero, un presente que es contingente, un presente que tiene que ser criticado, lo que en realidad estamos haciendo es abriendo un espacio, abriendo un tiempo, abriendo un campo para que los colectivos, los movimientos sociales, las personas podamos ejercer nuestra libertad en condiciones determinadas, como decía Marx. Entonces, esa libertad va a ser, digamos, cómo nosotros planteamos las transformaciones de ese presente. Y en este momento la ausencia y la negatividad se vuelve un proceso de cambio, un proceso de transformación, un proceso revolucionario, porque habiendo cuestionado profundamente el presente, viendo cuáles son sus limitaciones, viendo qué es aceptable y qué no es aceptable en este presente, entonces nosotros ejercemos nuestra libertad, comprendemos la realidad y proponemos un curso de acción, actuamos, volcamos, como va a decir luego, nuestra agencia sobre esa realidad para transformarla, para cambiarla. Digamos, cualquier otra concepción del tiempo va a cerrar radicalmente ese mundo. Hay que recordar, porque el que lo recuerda Bhaskar, digamos, todo el debate que tenía Aristóteles, porque en el mundo griego el tiempo era circular, es decir, todo lo que había se repetía inexorablemente. Y entonces eso, digamos, estaba en su debate con los megáricos, con otras corrientes filosóficas griega, estaba atormentado Aristóteles porque decía, sí, el tiempo es circular.
y dice en su ética, yo no sé cómo, porque no tengo una respuesta para esta situación, pero yo sé que somos libres. Por lo tanto, nosotros debemos poder cambiar esa temporalidad. Es un drama ahí que está irresuelto en Aristóteles. Entonces, digamos, si no hay futuro, no hay libertad. Si solamente hay un presente cerrado, completo, inalterable, no hay libertad. La libertad, digamos, hay que mostrar, este es un giro muy bueno, muy interesante en Bhaskar, como esa ausencia, esa negación, esa parte que nos parecería deficitaria de toda negación, que para él es realmente, la negación es realmente existente, eso es lo que efectivamente funda la libertad de los seres humanos. Bien. Entonces, Bhaskar propone algunos pasos o mecanismos. ¿Cuáles son esos niveles o pasos de la acción de lo negativo a través de la ausencia? Bien, cuando uno entra al libro de Roy Bhaskar y a su propuesta, a su dialéctica sistemática, va a encontrar muchísimos desarrollos, digamos, es quizá de las dialécticas que uno puede encontrar donde realmente penetra en la descripción de los procesos dialécticos y no se queda solamente en la formulación general de estos. Y entonces en este caso él dice, nosotros tenemos un proceso este proceso dialéctico, ¿cómo lo comprendemos en la realidad? ¿Cómo es que entra la negación? ¿Cómo entra la ausencia? ¿Qué efectos produce en el presente? Y cómo nosotros a partir de eso terminamos en determinadas acciones que son la expresión de la actuación de la libertad. Entonces menciona un sistema de 4 procesos. Tenemos nosotros en primer lugar una cosa que llama alteridad, una segunda cosa que le llama ausencia, una tercera que le llama alienación y una cuarta que le llama agencia. Yo quisiera, quizá para cerrar hoy día, quisiera decir que aquí va a estar implicado muchísimos debates subyacentes, un poco ocultos. Por ejemplo, la alteridad, como ya veremos en la próxima conversación, la alteridad tiene que ver con un debate profundo con el diferencialismo deconstructivo deleuziano, la ausencia con una teoría de la negatividad, la alienación con una teoría de la ideología y la agencia con una teoría de los actores y de las acciones de los seres humanos. Bien. Una de las, siendo un autor inglés, ¿qué tan fácil o resulta el asunto de la traducción al español por los distintos significados de ausencia, por ejemplo, que tendría más de una significación en español? No sé cómo se ha ido trabajando ese tema, un poco para ir cerrando Sí, este bueno, capítulo. digamos, lo que hay que hacer en el caso de Roy Bhaskar es establecer, aquí no lo vamos a poder hacer ahora, son cosas bastante técnicas, hay que establecer su terminología. Y en eso, felizmente, yo creo que para efectos de traducción, Roy Bhaskar es un pensador de un enorme rigor. Entonces te va a decir, voy a entender por ausencia, voy a entender por alteridad, y tiene, no sé, 10 páginas en donde dice, y bueno, finalmente, ¿qué es la dialéctica? Entiendo por dialéctica, entonces ese rigor conceptual va a ayudar a precisar y soportar cualquier traducción. Ninguna traducción es completamente fiel. De hecho, por motivos de apoyar el
el curso de dialéctica, y yo he traducido el capítulo pertinente a la dialéctica de las ausencias, que tiene finalidades, no soy un traductor profesional, finalidades completamente pedagógicas o didácticas, pero digamos a través, claro, de ponerse en contacto contigo en la radio, si alguien quiere, podríamos pasarles a traducción que, como digo, es para motivos de conocimiento de su pensamiento, que es desconocido en nuestro medio. Bien, estamos finalizando esta presentación de esta semana. Estamos revisando Roy Bhaskar como un autor de dialéctica negativa. Hemos visto cuál es su aporte a la dialéctica, fundamentalmente esta dialéctica sistemática en todo su debate con las otras maneras de ver la dialéctica. Esta propuesta de él de la dialéctica de las ausencias como muy importantes en términos de conocimiento y en términos de comprender la realidad, cómo se presenta. Entonces, también Carlos Rojas nos ha anunciado la descripción de estos 4 pasos que plantea en relación a la acción de lo negativo a través de la ausencia. Finalizamos entonces este encuentro semanal con las filosofías, con nuestro agradecimiento a Tito Chela en la cabina de Radio Voz Andina Internacional, al invitado de esta semana, Carlos Rojas Reyes, y a ustedes, radioescuchas. Recibimos sus comentarios y sugerencias al correo electrónico encuentrosconlafilosofía@gmail.com. Hasta el próximo encuentro con las filosofías. Agradecemos su sintonía a Encuentros con la filosofía. el programa que impulsa el filosofar como acción compartida desde las radios universitarias. Les invitamos a compartir las próximas emisiones de Encuentros con la filosofía por esta emisora.